Continuamos en Cara a Cara el día de hoy platicando sobre las discusiones que empiezan ya en unos días en el Congreso del Estado sobre el presupuesto que se va a ejercer a nivel gubernamental para el próximo año, y nos hacen el favor de acompañarnos, y se lo agradecemos mucho, Rafael González Pimienta, el coordinador del PRI en el Congreso del Estado, José Luis Munguía Cardona, coordinador del PAN en el Congreso del Estado, y Enrique Velázquez, coordinador del PRD en el Congreso del Estado. Ya escuchábamos el punto de vista de Rafael González Pimienta, Marco. Entonces, si te parece que nos diga José Luis Munguía del PAN y Enrique Velázquez, ellos cómo ven este tema. Realmente la diferencia está en las asignaciones para los presupuestos de los municipios que son gobernados por otros partidos diferentes al PRI en este caso, José Luis. Se ha visto avance, sí hubo realmente un consenso por parte de la Comisión de Hacienda, pero sabemos que se debe de haber un esfuerzo mayor. Esperamos que en esta propuesta que el ejecutivo nos haga llegar para este ejercicio sea más equilibrado. O sea, ¿no hay equilibrio? Sabemos que hay algunos rubros en los cuales se tenga que estar fortaleciendo más. Mira, tu servidor como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, en el ejercicio anterior, hice hincapié en varias necesidades urgentes. Mucho se habló sobre la creación de la fuerza o el mando único, pero de la cual no teníamos ni siquiera una base regional en donde puedan estar estos elementos a lo largo del estado operando. Se hizo la propuesta, en el ejercicio se pudieran contemplar al menos 3 de las bases regionales más prioritarias para que se pudieran empezar a construir y operar, las cuales no fueron tomadas en cuenta. Yo esperaría que en rubros tan importantes como es salud, seguridad y obra pública, pueda haber más obra pública y más apoyo en este sentido. Enrique. Bueno, es que aquí es donde precisamente vemos cuál es el toque que le ponemos cada quien al asunto del presupuesto, en qué debe haber prioridades. Hablan mucho de seguridad y creen que la seguridad exclusivamente es el tema del armamento y más policías para poder tener mayor seguridad, cuando yo hablo del desarrollo social para poder combatir la inseguridad. Jalisco se ha destacado en los últimos años, por lo menos en los últimos 8 años, por fabricar pobres. O sea, prácticamente, por más que se han hecho esfuerzos por programas sociales, que hay que distinguir la asistencia social del desarrollo social, que tratan de ir dando una aspirina para un cáncer, no le estamos apostando al desarrollo social. O sea, sí hay programas importantes que le ayudan a la gente a sobrevivir, pero para mejorar las condiciones de vida se requiere de presupuestos con un enfoque mucho más integral. Bien decía don Rafa hace rato sobre el rezago que tenía la universidad, y efectivamente esta legislatura hemos podido equilibrar el asunto del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, que atiende a la mayoría de los jóvenes de este estado. No es la única opción de educación, pero sí es la más importante. Y no es suficiente todavía. Sin embargo, logramos un presupuesto importante, y yo creo que ese presupuesto de educación, hablamos del desarrollo social, pero también hablamos de la atención al combate a la inseguridad. Digo, lo que estamos viendo en Jalisco no es cosa menor. La verdad es que este Congreso ha sido responsable para hablar del tema de seguridad. Le apostamos al mando único, a mayor coordinación, y eso implica la responsabilidad de una sola persona. O sea, el haber hecho una fiscalía general y tener todas las fuerzas de seguridad concentradas en una persona, ya es momento de que se pongan plazos para dar resultados, ¿no? Lo que ha pasado Enrique, en las últimas semanas. Estás hablando de 8 años de aumentar el número de pobres en Jalisco. Danos algunos datos, Sí. recalca un poco ese argumento. Le puedo decir, por ejemplo, que el desarrollo social ha sido tan poco atendido en el caso de Jalisco, que estados como Veracruz tienen el 5% de su presupuesto destinado a desarrollo social. En Jalisco es el 2.4, 2.3 era, y lo pudimos subir a 2.4. Y eso nos habla del desdén con que se ha tratado el tema del desarrollo social. ¿Por qué? Porque no tenemos que atender a los grupos vulnerables. Cuando hablamos en México de grupos vulnerables y de pobreza, es que hablamos de mayorías. O sea, si las cifras menos conservadoras o más conservadoras hablan de 40 millones de pobres en este país, en un país de 115 millones de personas, y de estos, por lo menos 20 millones están en pobreza, que tiene que ver hasta incluso con la alimentaria, que es la pobreza más lacera. En Jalisco, pasó de 1,5 millones a casi 2,200,000 personas con pobreza. Entonces, es casi una tercera parte. Lo mide el Coneval. Ha venido haciendo esta medición para ver cuáles son los índices de pobreza. Ya no es el famoso dólar únicamente, ¿no? El dólar al día, que decían para poder tener extrema pobreza. Ahora tiene que ver con asuntos de
cuestiones económicas generales por familia, pero pues, también con la seguridad en el empleo y de dónde vives, cuántos focos tienes, si tienes piso firme, si tienes una serie de indicadores que van diciéndote qué personas están en la pobreza. Por eso los gobiernos del PAN le metieron mucha lana a cemento y poner el piso firme. Pero es lo que te iba a preguntar, para Enrique. tratar de combatirlo. Exacto, tiene su lógica, o sea, provocas o promueves o tratas de promover el desarrollo, ¿no?, de zonas marginadas. Tienes municipios pobrísimos en el estado de Jalisco, los comunicas, los incorporas de alguna manera al mercado interno y teóricamente estás combatiendo la pobreza. Pero ponerle subirle 400,000 personas en los últimos 3, 4 años, habla de una desatención. Sí hay una crisis mundial, sí hay una crisis en Estados Unidos, pero Jalisco y el país en sí mismo no ha podido generar los empleos que se requieren, pero sobre todo no ha podido generar las condiciones para poder crear los empleos. Pareciera que este país educa para que la gente entre a estudiar cualquier cosa. ¿Cuál es el mínimo de pagar. empleo, Enrique, en Jalisco para tratar de que no aumente el número? Bueno, es que tenemos un rezago del 4% de empleos. Digo, no traigo la cifra exactamente de cuántos empleos se requieren en Jalisco, pero sí las cifras que se han dado en los últimos meses hablan de el desempleo ha crecido de 4 a 4.5%, y eso te habla de una población desocupada de entre 300,000 y 700,000 personas en los últimos 2 años. Eso te genera la desigualdad, la pobreza, y buscan atender sus necesidades de otra manera. Si el Estado no te garantiza... Pero, por ejemplo, ¿esto lo discuten ustedes en las comisiones, en el Congreso? Sí. ¿Y por qué a final de cuentas se llega a soluciones como que el dinero se vaya básicamente a nóminas? Lo que yo propuse desde o sea, el año combate a la pasado pobreza es y que se va... duplicara de manera emergente el presupuesto de desarrollo social. Pasar de 2.3 a 5% por lo menos en desarrollo social para atender a esas personas. Pero con la En tentación de que se términos reales, queden nóminas, ¿no? O sea, de que se queden empleados de estas secretarías que van a combatir la pobreza, que van a promover el desarrollo social. Serían alrededor de 4.800 millones de pesos para desarrollo social. Rafael. Pablo. No, venga, el tema, o sea, la diferencia, según voy entendiendo, está en el cómo se aplica, porque a final de cuentas entiendo que la filosofía de los representantes populares como ustedes es el combatir problemas como la pobreza, la marginación, el desempleo. El presupuesto del gobierno, como el presupuesto del Congreso del Estado, trae una gran... trae una falla de origen. ¿Qué es? Tenemos una burocracia muy cara. Por años se dedicó el gobierno a generar empleos dentro de la nómina del gobierno del Estado. ¿Con un objetivo o por inercia? No, yo no quiero entrar a esos temas porque pues no son muy subjetivos. Pero lo que sí es cierto es que es muy alta la nómina del gobierno del Estado, como la nómina del Congreso del Estado, y creo que tenemos, como aquí lo han apuntado, que buscar cómo invertir más en las cosas que generen empleo y que generen mejores condiciones de vida para la gente. Lo que señalaba el diputado Enrique Velázquez hace un momento es algo que en el país nos tiene estancados y que nosotros le apostamos como partido a que esto cambie a partir de las reformas estructurales que se acaban de hacer en la Constitución General de la República y toda la adecuación legislativa, a que pueda venir mayor inversión para generar mayor número de empleos y podamos meter en la dinámica del país de las condiciones mejores de producción y de productividad. Si no rompemos ese círculo vicioso va a ser muy difícil, y el país por eso ha estado estancado por años, ¿no? Rafael González Pimienta, acabas de decir que la burocracia es muy pesada, muy gorda, tanto en el Congreso como en el gobierno del Estado. En 2004, el Congreso del Estado de Jalisco tenía 300 empleados. Con 300 empleados sacaban la chamba legislativa. Hoy, no sé, deben de andar en qué, 850, 900. Aquí Enrique nos puede profundizar el dato, pero la recibimos como con 1,200, si mal no recuerdo, O sea, Enrique. 1,490. O sea, les tocaría más de 300 empleados por diputado, si hubieran sido los 1,200 o 1,300.
Porque en este momento, si tuvieran 850, Rafael, andarían aproximadamente en 200 y tantos empleados por diputado. A ver, Marco, es A que ver. ese es el problema en el que el Congreso ha estado metido, y creo que es importante decirlo porque se habla mucho y se desgasta mucho la figura del Congreso. Nosotros a mí ya como coordinador me tocó ver este tema del presupuesto de este año del Congreso que estamos ejerciendo. Nosotros tenemos un presupuesto de 647 millones de pesos, y a la hora que nos pusimos a hacer números, solo para la pura nómina de todo el personal del Congreso, se requerían más de los 647 millones de pesos. Sí, gastan por ahí 800, ¿no? Entonces tuvimos que proyectar 830 millones. 830 para efectos de poder caminar. O sea, insisto, y luego dicen, ¿por qué no los corren? Y otros nos dicen que porque además los mismos que nos critican, que por qué no los corremos, cuando hacemos un esfuerzo por sentarlos en la mesa, por negociar, por decir estos no los ocupamos, hay que despedirlos, hay que buscar un mecanismo. Resulta que por el mecanismo laboral no es una empresa privada, el Congreso del Estado es una entidad pública, y entonces los trabajadores se rigen con otro tabulador, y entonces cuando vas a los tribunales resulta que ahora nos han regresado no sé cuántos trabajadores, Enrique, y cuántos millones de pesos nos están condenando a pagar de sueldos caídos de gentes que habían corrido en anteriores legislaturas, y nosotros tenemos abiertos más de 60 juicios actualmente para efectos de poder intentar quitar estas gentes. Entonces, insisto, es un problema, de veras, no es un problema menor, y hay que platicárselo así a la gente, para que la gente entienda. Nosotros no ocupamos más de 500 gentes en el Congreso del Estado. Pero ahí están, necesitamos, y no ha sido falta de voluntad nuestra. Si mañana se apuntan y se forman 400 que nos sobraran, y nos dicen que quieren una liquidación, pues preferimos darles la liquidación jugosa, pero ya no tener de por vida pagándoles en el Congreso del Estado. Pero ¿quién renuncia a eso? Ese es un problema, de veras, es un problema Pues que Enrique heredamos. y José Luis, que nos hagan un ejercicio para ver quién sobra, quién falta o quién se mantiene en el Congreso. Vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, platicamos con los coordinadores en el legislativo de los tres partidos del PRI, PAN y PRD, regresamos.